un punto de arranque interesante aquí, que creo que es algo menos tocado, ¿no?, de las conversaciones con Antonio, porque normalmente Antonio lo citan para hacer entrevistas de cosas súper concretas, por ejemplo, de lo relativo a los estudios que él ha hecho, ¿no?, ya sea sobre las drogas, ya sea sobre el comunismo, ya sea incluso sobre filosofía, ontología, metafísica. Y entonces, cuando me acerqué a su obra, sí que es verdad que a mí lo que más me interesaba era el corte transversal que une a todas ellas, que es la metodología de estudio, la metodología de trabajo y sobre todo el sacrificio subyacente ahí. Lo primero era que, claro, la metodología de trabajo en cuanto decir, hay una parte, digamos, la nervadura, ¿no?, que enraiza ahí todo, que puede interesarte una cosa determinada, pero la parte estudiosa, esa base sí que tiene que quedar. Es decir, yo veo mucha gente que dice, bueno, a mí esto me interesa más o menos del pensamiento de Antonio. Digo, pero quédate con la filosofía de trabajo, y eso a mí, esa parte que tienes de paciencia que decía Leopardi, de decir, lo importante no es hacer un gran esfuerzo un día, sino hacer 1000 esfuerzos pequeños 1000 días. Yo creo que ese es un punto de todos los días siempre, ¿eh? Para ser más exacto, quiero decir, dedicarle tiempo siempre a eso y solo a eso. A mi juicio, es perder el tiempo, todo lo que sea, hablar de tu privada persona y tomar en cuenta eso, mis hijos, mi mujer, mi trabajo, mi yo. Ya lo tomamos en cuenta necesariamente por el hecho de ser. Cuando se pone a pensar en cualquier tipo de investigación, si no toma uno la precaución de intentar olvidarse de sí mismo, pues claro, a mi juicio suele acabar en un rollo macabeo. Que tú quítate de en medio y entonces no vas a perder el tiempo, no vas a tener la sensación de que quieres que aquello funcione. Tú quítate de en medio y ya verás cómo el mundo irrumpe. Tú quítate de en medio y ya verás cómo las cosas se ponen bastante claritas. Mientras tú sigas estando de por medio, va a ser difícil que nada se aclare, pienso. Yo probablemente, por tanto, como me quisieron mis padres, pude aliviar la necesidad, digamos, de reconocimiento que tienen las personas que le piden a otras, reconóceme, dime que soy valiente, dime que soy inteligente, dime que soy buena persona. A mí mis padres me dieron tanto que no recuerdo momentos donde tuviera dudas acerca de esto. He tenido dudas cada vez que la vida me ha dado una lección y he sufrido, claro, pero ni con esas he sido capaz de romper ese anillo de poder que me dieron mis padres con su afecto. A lo mejor estoy mintiéndome a mí mismo y me digo eso y no pasó, pero créeme que lo digo con franqueza. Qué poco he hecho yo en conexión con lo que hicieron mis padres por mí. Eso pienso. Y a veces si me entristezco es porque pienso que no puedo hacer lo mismo por todos mis hijos siempre. Y eso a veces me desespera porque digo, pues castaña, a mis padres tan fácil le fue y a mí me resulta más difícil. Exuda gratitud a aquello, claro. Pienso. Bueno, otra cosa que hablábamos mucho, que estábamos comentando, es que hay gente que no se recupera de un fracaso y hay gente que no se recupera de un éxito, que serían las dos aperturas, y los ¿no? segundos son unos vanos que te caes, sí. El que no se recupera de un éxito, pobre, se le ve el plumero, pero rápido, rapidito. Es verdad, yo creo que esa es una de las partes que más has enseñado cuando dices quítate del medio, es no solo es caer y levantarse, sino de alguna manera cuando estás arriba simplemente mirar hacia adelante e ir hacia el siguiente monte más alto, pero no mirar abajo y decir ya he conseguido algo, ya he llegado aquí, ¿no? Acuérdate, David, del mito de Narciso, que se miraba y se miraba en el espejo del agua. Y luego el mitógrafo añade la ironía de que acabó cayendo y se ahogó. Es verdad.
y tener... Luego, claro, la gente acostumbra a pensar en una cosa que son esos pensamientos, digamos, de donde yo quiero llegar, pero se tropiezan con algo que Ortega y Gasset decía, que la realidad es todo aquello que ofrece resistencia. Entonces, claro, salir al mundo es encontrarse con cualquier cosa que ofrece la resistencia que en casa no tienes, que mamá y papá no te dan porque te quieren y lo que quieren es que aquello fluya. Y eso yo creo que también ha sido un ejemplo de continuamente ponerte enfrente de eso, ¿no? Pues eso tiene gracia, porque mamá me dejaba el culo colorado a base de zapatillazos. Debía ser tan travieso que todavía me duelen las nalgas de los zapatillazos que me metía mamá. Ponía sobre su rodilla y zaca, zaca. Y mi padre me ha metido como 7 guantazos, casi de derribo, de los cuales 6 sin sentido, equivocados. 3 porque era daltónico y no lo podía comprender. E interferían con necesidades de la vida, por ejemplo, encontrar algo en un coche de cierto color, volver a casa a cierta hora cuando ponían una toalla colorada y relajarme en la playa cuando la ponían verde. Otra vez porque me moví cuando me dijo, párate porque tienes una araña que voy a matar, y me moví y así, zasca. Yo no le he puesto la mano encima más que a uno de mis hijos. Y bueno, por travesuras gigantescas. Y sin embargo, es como si se la hubiera puesto. Yo recuerdo a mis padres como la bondad misma, pero en la práctica, claro, si llego a meterles 7 bofetadas a mis hijos, como las que me metió mi padre, no sé si seguirían pensando en mi benevolencia de la misma manera. Quizá han pasado los tiempos, quizá todo depende del temperamento. Yo lo que me ha quedado es ese afecto arrasador, esa inundación de amor que todavía me queda y me llena el corazón y me permite pasar de mí mismo. Yo nunca he tenido una palabra mala a tus padres. Tienes una gratitud infinita. Siempre que han salido, es lo que acabas de decir, siempre has puesto la mano en el fuego diciendo, sé que no voy a ser tan bueno como ellos han sido conmigo. Eso pero es mucho por eso decir. Me ha parecido interesante aclararte que mi madre me rompía el culo a zapatillazos y mi padre me daba hostias sin fundamento. Entonces, claro, es como una incoherencia entre mi recuerdo de su bondad infinita y en la práctica la severidad con la que me trataron. Curioso. Pero tal vez porque viste que eso de alguna manera te hizo ser también así. Pues no sé, yo es que lo veo como totalmente accidental. El hecho de que me zurrasen, pues incluso cuando papá me zurró porque era daltónico y no es culpa mía, porque me moví con la araña, pues claro, es que es como cuando siembras en terreno abonado o siembras en un pedregal. Si siembras en un pedregal no va a germinar. Si siembras en terreno abonado, sí. Entonces la misma torta, uno se la va a tomar como una razón de resentimiento y otro se la va a tomar como un motivo de gratitud añadida. Por eso antes decía, carajo, a lo mejor todo depende del temperamento individual. Y todo esto que intentamos hacer mediante la educación, que es el condicionamiento, ir creando reflejos condicionados, validece ante la potencia de la simiente, ante haber nacido bien o haber nacido como un hijo de puta o como un medio hijo de puta o medio bien, quiero decir, todas las aleaciones intermedias. Es poco políticamente correcto todo esto segundo, ¿no? La esperanza de la humanidad, el mejoramiento, está siempre basada en que sea posible condicionar al prójimo, no a sí mismo, cuidado. Porque aplican como Pavlov. Pavlov nunca se sometió a la campana, eran los perros. Y Lenin nunca se sometió a la frustración, eran sus súbditos beneficiarios a quienes les tocaba
A mí me parece que la educación ahora está en un momento singularmente crítico, porque antes los padres, o al menos mis padres, con certeza mis padres y con certeza mis abuelos, de padre y madre, no dedicaban su vida a sus hijos, no pensaban por un momento, por un segundo, que tenían que entretenerles, que llevarles a Disneylandia, a PortAventura. Seguro que se hubieran considerado memos completos en caso de haber perdido un segundo en esto. Y sin embargo ahora, fíjate la proporción de tiempo, dinero que emplea esto de que no se aburra el niño, vamos a darle esta satisfacción y la otra. ¿No será una forma indirecta que tienen las personas de compadecerse, los padres, digo, y las madres, de reconocer la frustración de sus vidas, el hecho de que no han seguido el camino recto? Y entonces van a decir a su hijo, hijo, haz tú el camino que no hice yo. Esto es muy triste y no quiero creerlo. No, pero ya hace como un año, cuando ya hablábamos, hay un concepto nuevo que empezaste a utilizar, que era el hacer alma. Que eso mismo está enraizado con lo que dices. Esa voluntad en acto, de, no solo de ser, es como la esperanza del querer ser. Es decir, bueno, no sé si eres, pero tú quieres ser, tú quieres hacer. Y ahí es donde venía el hacer alma, ¿no? En los jóvenes sobre todo, que es el querer ser, ¿no? Esa... Pero ¿cómo vas a hacer alma si tu padre está ahí velando para que no te aburras? Si hacer alma es justamente hacer frente al aburrimiento. Hacer alma es justamente soportar un tortazo como merecido, aunque no lo sea. Hacer alma es no darte importancia. Hacer alma es prometerte y cumplir, que jamás dirás lo que no haces, ni harás lo que no dices. Que decir y hacer sean siempre la misma cosa, y que si difieren, tan grave es esa divergencia que lo primero que tienes que hacer es reunir a los demás y decir, mira qué pedazo de mierda soy, me acaba de suceder esto. Eso a mí me parece muy interesante, y eso del hacer alma, creo que Hume decía también que la belleza de las cosas no puede darse si no existe dentro algo sobre que se puedan proyectar. Y eso es parte de tener un fondo para poder, de alguna manera, proyectar. El mundo está limitado a lo que nosotros somos. Y si nosotros no tenemos ese amor y ese cariño por conocer, es muy difícil que, aunque te pongan delante lo más excelso, podamos disfrutar de ello, ¿no? Tanto. Pero si los padres a la moderna de alguna manera dan ejemplo de entretener a sus hijos, les están aconsejando que hagan lo mismo con sus nietos y con sus bisnietos. Cuando yo era pequeño llamaba eso que ruede la bola del sacrificio estéril. Siempre me pareció que cuando las personas no viven la vida que deben, se la proyectan a los hijos y le dicen, vívela tú. E incluso, por ejemplo, se sacrifican y no coman para que coman sus hijos. Me parece una exageración, que coman lo mismo unos y otros. Los padres deben dejar a los hijos libres, los hijos deben dejar a los padres libres. Cada cual tiene su vida que vivir, cada cual tiene su alma que cumplir. Me parece una babosada la tendencia moderna, es decir, una falta de vertebración, falta de huesos. En vez de huesos hay cartílagos o análogos. Todo esto nace en los años 70, yo lo viví, porque es cuando se inventa la figura de la infancia. ¿Verdad? Sale la UNESCO, sí, el Día Internacional del Niño, me acuerdo, yo tenía 7 años, año 78. Y cuando nuestra generación era, vamos a tolerar, ¿no?, la infancia, ahora se ha convertido como en un carnet de susceptibilidad, ¿no? Muy bien, Iñaki, es que has dado un dato muy preciso y muy bueno, porque fíjate que esta maldita organización de la UNESCO es como la bondad misma en el mundo moderno desde que se fundó, pero es una bondad políticamente correcta, subnormal, profunda, y lo que es un reparto victimista generalizado de chorradas, trivialidades, que fundamentalmente vuelve los ojos ante la realidad
y te plantea como realidad algo que no es realidad. El caso más concreto, por ejemplo, es 1802-1804 Haití. ¿Qué pasó en Haití en 1802-1804? Que aquellos insensatos de Salín y Christophe se nombraron emperadores y decidieron hacer una limpieza racial completa. Y efectivamente, no sabe bien si había 3 o 5.000 personas no negras y se las pasaron a machete. Desde entonces sufre Haití estar a la cola del mundo. Pues decirlo, recordarlo, es precisamente lo que organismos como la UNESCO les parece una atrocidad completa. Imagínate quién es el presidente, el director, los delegados, los paniaguados de la UNESCO, que van por el mundo ahora diciendo lugar de la humanidad, declarando lugar de la humanidad, esto y lo otro. La UNESCO es el organismo que en vez de decirle a los individuos y a los pueblos, espabila, les dice, ¡ay, qué víctima eres! Debe haber alguien que provea limosna para que sigas siendo un mendigo. Qué cruel es esto para un ser tan digno en principio como el viviente y en particular como el viento humano, como el viento dotado de sentido común, de entendimiento. Y sobre todo qué cruel porque encima es tan blandito, tan tontín, que parece lo contrario. No sé, es la forma moderna del campo de concentración. Antes por lo menos tenían la bondad de decir, no, aquí se queda usted y le voy a matar a disgustos. No, esto le voy a matar a gustos. O sea que esa forma un poco de seguir apoyando esas causas con lo que hablábamos de las limosnas y un poco ese dinero... El espabila, que claro, es lo que me decía mi padre y mi madre, claro, a darme zapatillazos o tortazos, el espabila. O sea que hace falta un disgusto en algún momento para que haya una verdadera revolución y no haya esa interdependencia siempre del simplemente sobrevivir el día a día, que es en lo que se basa al final, ¿no? El ir apagando pequeños fuegos, claro. David, es que hay tanta opulencia, ahora sobra de todo. Yo aquí tengo 2 mecheros, tengo un paquete entero de tabaco, tengo 5 boquillas, tengo la cerveza llena, sobra de todo. Y sin embargo, la humanidad está sometida a esta especie de conjuro absurdo de que debe llevar bozal y no debe reunirse. O sea, los clubes de fútbol, los dueños de teatros, de cines, deben soportar la pérdida de no poder vender taquillas porque a alguien se le ocurre que eso a lo mejor enfermaría a alguien más. Y dice, pero ¿hasta dónde vamos a seguir con esta pantomima? ¿Tú te crees que el ser humano es otra cosa que libertad de asociación y de reunión, imbécil? ¿Cómo va a seguir adelante la especie humana si de repente por su bien le quitas la libertad de reunión y asociación y dices que no, que eres la UNESCO? Y que no, claro, que eso lo haces por su bien, sí. Nadie tiene que espabilar. En realidad nadie debería morir. Deberíamos ser todos inmortales. Yo llevo años queriendo morirme porque me fastidian mis achaques, pero no, los otros tienen toda la razón del mundo en tener el triple achaques y agarrarse a la vida y pedir más días. Y aunque esté incubado y aunque esté artificial, quiero más días. ¿Pero qué es esto? ¿Quieres la obesidad mórbida? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿La obesidad mórbida? No puedes conseguir en 3 o 4 años de comer mantequilla de cacahuete y no moverte viendo la tele. Pero creo que no es hacia ahí donde miran los hombres y mujeres de buena voluntad, ni los que han inventado la tele, ni la mantequilla de cacahuete. Se ha dado cuenta la gente de repente que es mortal, que van a morir. Con esto que pasó de repente muchísimo más van a morir de obesidad mórbida que de coronavirus, pero es que lo de coronavirus está empezando a ser una broma. Empezó siendo una especie de alarma en abril. Ahora, en medio de septiembre, es una broma que puede acabar con
provocando la peor hambruna recordada en muchísimo tiempo. Por no hablar de que las libertades que han quitado puede ser que no las devuelvan completamente. Reunión, o la devuelven. Yo ya soy lo bastante viejo y estoy pensando en pillarme un fusil de asalto. Lo que pasa por aquí no lo estoy encontrando, ni los cargadores. Qué muerte más digna. Yo no me pongo el bozal y exijo estar abrazado con 10 personas ya todo el día, desde que me despierto hasta que me acuesto. ¿Te queda claro? No me vengas a salvar la vida porque con gusto te pego 2 tiros. Es verdad que eso en Europa ha tenido impacto, pero yo creo que en España especialmente por la naturaleza que tenemos tal vez de, pues eso, ¿no? De sangre un poquito más caliente que el norte de Europa, nos ha pillado especialmente a contramano, ¿no? Lo de no poder juntarnos, no poder hacer una sobremesa, no poder ir a comer, no poder ver a los amigos, no poder reunirte con la gente. Yo creo que eso especialmente por el temperamento español hemos sufrido bastante, ¿no? En ese punto. Los eunucos higienistas que empezaron con la cruzada del tabaco y no han tenido la bondad de aclarar que a pesar de que llevan tocando las pelotas 20 años, subiendo el tabaco bestialmente, prohibiéndolo, sigue habiendo 1/3 de la humanidad que fuma. Sí. O sea, lo único que han conseguido, por ejemplo, es joderle de verdad a los restaurantes, porque si no dejas fumar a la gente, no se quedan en la sobremesa. Si no se quedan en la sobremesa, no se toman las 3 copas de más y los 2 cafés, que de verdad son la riqueza del restaurante. Estos señores han decidido que la riqueza imaginaria vale más que la real, pero no es lo mismo, es como el gobierno actual. Tú tienes de ministro de Sanidad a uno que no es médico, de ministro de Justicia a uno que no es juez, de ministro de Obras Públicas a uno que no sabe ingeniería ni arquitectura, de jefe del gobierno a uno que en realidad tiene que llevar las preguntas preparadas porque si no naufraga inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Está lo bastante diseminado el voto y el desconcierto, como que para cada vez que se convocan elecciones estos mangantes se mantengan. Sí, sí, sí. Vamos a ver cuánto dura. Lo del tabaco, lo del bozal, y lo de no espabilar, lo de que, ay, es que mamá, como no me prestó suficiente atención de niño, pues entonces yo soy memo, incapaz de estudiar. Esas proyecciones hacia atrás de las incapacidades presentes, ese resentimiento consentido. ¿Y esa la novela familiar del neurótico, decía Freud? Corta la novela familiar del neurótico, ten por favor la bondad de hacer una tragedia shakespeariana o lo Esquilo. Esa hiperprotección con los niños, ¿cree que es extrapolable o tiene su paralelo en la hiperprotección con los países? Con lo que se hace con los países pobres, ¿no? Los países de Muy bien, Iñaki, yo creo que sí, no se me había ocurrido, pero lo dices tú y aunque tendría que detenerme y hacer un poco de casuística de inducción, porque ahora buenamente de primeras a lo mejor hago una generalización pues ilegítima, me parece que tienes mucha razón, sí. Es la misma cosa de invertebración, la misma cosa eunucoide. Cuando yo salí de aquel año de cárcel salí indignado. Dije, bueno, he cumplido. De modo que ahora digo lo que quiero. Soy una persona que está al mismo nivel que los demás. Solo que, qué casualidad, a mí me gusta vivir, me gusta la franqueza, me gusta conocer. Dedicaré mi vida al estudio, como ya la dedicaba antes. Pero eso sí, a aquellos a quienes no mencionaba, ahora sabes cómo los voy a mencionar, mustios eunucos. Y me voy a llenar la boca con eso. Hay tantas personas, les cuesta reconocer lo que Freud reconoció después de las 1000 y pico páginas de la interpretación de los sueños. Yo soy un neurótico y soy un psicótico. Quizá psicótico no tanto como otros, pero neurótico como el que más. La persona que dice que no es neurótica, qué bien se conoce, ¿verdad, Iñaki? Qué bien se conoce. Qué profundamente se ha sondeado. Qué valeroso es. Qué coraje tiene.
Y lo que hicieron con Freud fue decir, estás ofendiendo a la especie humana, llamando al niño perverso polimorfo, estás ofendiendo a la infancia. Y dice, pero no sabes ni de lo que hablas. No sabes de lo que hablas, y mucho menos de lo que habla Freud. Nada, que no somos neuróticos. Hay unos que sí son neuróticos, pero yo, por ejemplo, no lo sé. Debo declarar que sí, que nadie me gana a neurótico. Nadie me gana a envidioso y a rabioso. Nadie. Bueno, eso es la falacia del hombre de paja, ¿no? Pero llevado a los demás, ¿no? Sí. Coger lo peor del enemigo, lo que son ellos, y lo excluyes automáticamente. Sí, es que porque gente... tú no eres neurótico, claro, qué casualidad, tú claro, no eres neurótico, exacto, tú no eres psicótico, tú no eres envidioso, tú no eres avaricioso, tú no eres vano, no, que tú no, los demás sí. Bueno, es como la definición de ética perfecta, ¿no? Decía, ¿qué es ética? Decía, ética es lo que le falta a los demás. Era como siempre sacándolo. ¿De quién es esa? Pues mira, creo que es, yo se la he escuchado a Sabater. No sé si sería suya. No, es que es tan ingenioso, Fernando, es un talento el tío. Claro. Yo no sé si llegaré, pero sé que la parte que me gusta del año son los meses de mayo, julio y mitad de junio. Junio y mitad de julio. Ahí es donde está creciendo la hora del día, la cantidad de sol que hay. Qué maravilla, cómo sube mayo, qué barbaridad. Hasta el 21 de junio. Y luego se le puede decir, mira, te doy 10 días más de plenitud, porque apenas se nota. Del 21 de junio, digamos, al 10 de julio, que empieza a caer. Pero desde el 10 de julio se ve muy claro que empieza a decaer. Y los viejos, los lagartos y otros seres que necesitan el calorcito, pues claro, empiezan a echarlo de menos, se dan cuenta y se viene encima el otoño, que luego se vendrá encima el largo invierno. Y qué bonitas las estaciones también, ¿no? Porque hace poco con mi chica, que es muy tropical, me decía, no, yo es que quiero tal, que siempre haga calor, que siempre... Y yo le decía, digo, pero esos atardeceres ecuatoriales tan sosos, no tan tristes, decir de la tarde se cae el sol, sí, cae la noche, inmediatamente, sin un triste atardecer, todos los días del año y toda tu vida igual. Toda tu vida igual, sí. ¿No? Sin ciclos. Y en cambio, fíjate lo que son los atardeceres de mayo y de junio, que son interminables. Llega un momento que son las 10 y pico y tenemos la luz que ahora, la misma o más. Bueno, y luego es que la primavera te trae el rebrote de la vida, el volver a saber los retoños, las hormigas que no estaban aparecen, las abejas, es decir, toda esa, digamos, energía que estaba perdida otra vez, subyugada, vuelve a renacer, ¿no? Es como la voluntad en acto de existencia de nuevo, y tú te das cuenta de que todas las primaveras, estés tú o no, eso vuelve a pasar. Creo que es también un poco una lección de humildad en ese aspecto, ¿no? Veíamos esa potencia que hablábamos antes de los hongos, de los pequeños musgos, de que todo lo absorben en cuanto dejas algo, enseguida esa vida interior brota. En 60 semanas en el trópico, Antonio, hablabas mucho de que los animales no se secan, no tienen pellejo, sino que cogen colores iridiscentes y tornasolados, claro, como una vida de dentro a fuera, ¿no? Se pudren de una forma muy rara, se llenan de hongos. Yo confundí una zapatilla que me había dejado de la cama, debajo de la cama, cuando llegó el monzón de... Dios mío, el monzón de invierno. Empezó el monzón de invierno, pasamos la fregona en el suelo. Tardó 3 meses en secar el suelo. En aquellos meses, al segundo mes o así, abrimos el armario y las cosas estaban cubiertas. Hablamos de Tailandia, claro. Estaban cubiertas de una capa enorme de hongos, mucho mayores que las cosas mismas que cubrían. Y debajo de la cama yo me asusté porque pensé que era un enorme armadillo que estaba pudriéndose con los mastos asolados, tonos. Pues no, era mi zapatilla. Pero había crecido como a 4 veces el tamaño y me daba miedo. Le iluminaba con la linterna y digo, ¿qué es esto? Es un bicho enorme, pero además putrefacto. Y yo decía, pero no huele, ¿qué pasa aquí? Cuentas un pasaje con una sandía
que se hinchó que estaba hinchida de mariposas en una noche. Primero estaba toda blanda y perfecta, luego se quedó ahí día y medio, se comprimió. Y cuando fui a mirarla, a tocarla con un tenedor o un cuchillo, salió una nube de mariposas y se deshinchó ya por completo. Qué ciclo, ¿no? De la vida, realimentando. Qué bueno. Hombre, allí la vida, claro, es completamente distinta y más que hablábamos del paisaje ibicenco que tenemos aquí mediterráneo, ¿no? Y más Tailandia, o por lo menos aquella isla de Samui, era más para criaturas como el búfalo de agua o como los varanos, o sea, para vivir en ribazos cenagosos, chapotear, fornicar como los varanos, que me imagino que se pegaron unos coletazos tremendos. Los animales normalmente se muerden al fornicar, ¿no? El macho suele morder a la hembra en el cogote, por ejemplo. No me extrañaría que pase también. El animal más dulce que yo conocí ahí precisamente es el carabao, el búfalo de agua, con qué respeto y cariño se deja llevar por un niño pequeño, de la nariz de una niña en la nariz de un niño pequeño. Recuerdo en una playa tumbado el carabao y tumbado el niño sobre el carabao, claro, un bicho de 1 tonelada. Qué tranquilos, qué tranquilos. Sí que hay mucha vida en ese espacio a niveles más pequeños, ¿no? Es decir, mucho animal, mucho insecto, mucho reptil, anfibio pequeño. El animal grande en general, por el tipo de metabolismo, no es muy proclive a triunfar, ¿eh? En esos ambientes tan húmedos. Por eso mismo que comentas, ¿no? Y una alta corrupción que había, que el agua dulce todo lo arrastra. Todo donde hay agua dulce, la vida es inmediata. Está contenida. El agua dulce, en cambio, claro, con el fósforo y el yodo, el mar no se pudre, se mantiene, y la sal, sobre todo la sal y el yodo. Allí en Samui había ese problema de como el agua no era lo bastante profunda, el agua mar, y llovía tanto, pues claro, el agua que venía de las montañas y de las colinas se mezclaba con el agua de mar y te metías en la playa y veías limo como de los ríos, y a mí me daba asco y digo, mierda, quiero profundidad. Pues no, la hay. En todo el Golfo de Siam hay muy poca profundidad del agua. Me equivoqué, debí irme a Phuket, pero bueno, agua derramada, déjala correr.